Muy bien, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espacio de Luz Roja de entrevistas de Luz Roja y en esta ocasión vamos a conversar con Jorge Nieto Montesinos, sociólogo, exministro de Defensa y de Cultura y además fundador del Partido del Buen Gobierno, que ha hecho explícitas sus intenciones de presentarse en la contienda electoral del próximo año. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días. Hola, Juan Carlos. Tardes o días, estamos justo en el medio. Exacto. Alberto Vergara publicó una carta en la República invocando a una suerte de unión del centro, donde mencionó a Salvador del Solar, Julio Guzmán, te mencionó a ti y eventualmente el candidato que Acción Popular pueda elegir. A renglón seguido, Julio Guzmán dispuso su partido para Salvador del Solar o George Forsyth. Te soslayó, digamos, pero eventualmente la convocatoria original sí te incluía, que era la de Alberto Vergara. ¿Te parece esta una opción interesante, necesaria, imprescindible o no tanto? Bueno, hay varias partes en tu pregunta. Primero, agradecerle a Alberto Vergara la mención en su artículo y de alguna manera también velada en el artículo largo que hizo hace un tiempo sobre un balance de la pandemia en el Perú. En segundo lugar, creo que todo esfuerzo por coaligar, por agrupar, por conversar, por concertar, tiene que hacerse. Si uno se plantea la tarea, y creo que es la tarea posible, de hacer del Perú un país desarrollado en los próximos 20 o 25 años, las capacidades y las energías no son abundantes, más bien son escasas. Las calidades de las conducciones, de los liderazgos políticos, tienen que agruparse porque son muy pocos los liderazgos que tenemos para poder enfrentar una tarea de esa dimensión. Como tú sabes bien, hay en proceso una cuarta revolución industrial, hay un desplazamiento del eje económico a la cuenca del Pacífico, que es nuestra cuenca. El Perú está situado allende el mar, con lo que será la primera potencia económica en los próximos 20 años, y a la espalda andina, en la zona amazónica, con lo que será la cuarta o quinta potencia económica de aquí a 20 años. Por tanto, y adicionalmente, tenemos lo que los demógrafos llaman un bono demográfico. De modo que tenemos excelentes condiciones para poder insertarnos en ese proceso, hacer los ajustes que tenemos que hacer internamente. Por ejemplo, uno, menciono al pasar, educación. Hemos estado concentrados los últimos 50 años en generar la educación básica, la cobertura educativa, y está muy bien y hay que seguirlo haciendo. Pero necesitamos poner el acento en la calidad de la educación, secundaria, universitaria y técnica, que es lo que nos permitiría tener que esta pléyade de jóvenes tenga las capacidades para insertarse a plenitud en esa cuarta revolución industrial. Y el Perú tiene los talentos y las condiciones. No estoy diciendo algo que va a pasar, estoy hablando de lo que ya hoy día está pasando. Como tú sabes bien, en Chachapoyas los muchachos de la Universidad Nacional clonan ganado para mejorar el ganado de la zona y venden su tecnología a Ecuador, Colombia, Brasil, que son sus países más cercanos, y tienen esas capacidades con una tecnología mejorada en relación a la que los británicos usaron hace con la oveja Dolly. En Arequipa se producen los vidrios, los cristales que usa el auto Tesla eléctrico, que va a ser pronto una explosión en el mercado mundial, que son cristales de muy alta tecnología. Se usa nanotecnología para que pueda captar todas las señales del GPS y demás comunicadores en la atmósfera. De modo que no estoy hablando de cosas, y puedo seguir dando ejemplos. Puedo seguir dando ejemplos de los Fab Lab que impulsan un conjunto de personas, entre otras una de nombre ilustre, Benito Juárez, un joven aguajún, que es toda una autoridad en materia de la cuarta revolución industrial en el mundo, no solo en el Perú. Y otros proyectos más. Ya estamos haciendo eso. Entonces, para enfrentar la tarea de producir al Perú como un país desarrollado en los próximos 20 o 25 años, necesitamos coaligar. Ahora, la segunda parte de tu pregunta. Esa coalición, primero, ¿es el momento? Momento de conversar siempre. Pero creo que, primero que todavía no se ha instalado a plenitud el proceso electoral. Hoy día no tenemos reglas claras. Ni hay requisitos claros, ni hay plazos establecidos. El Congreso está en esto en falta. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones les acaba de reiterar ayer
lo que les dijo hace casi 6 o 7 semanas atrás. Yo puedo reglamentar, pero ustedes necesitan legislar para que yo reglamente. Y no tenemos en este momento ni qué jugadores van a entrar al proceso, porque no todos los partidos que están en el Congreso cumplen la legislación electoral, 25,000 afiliados, 65 comités provinciales, ni los plazos están establecidos. Se habla de prolongar, prorrogar, alejar el plazo de convocatoria de elecciones, que debería ser este 15 de julio, para más adelante. Se habla de reajustar la primera vuelta al mes siguiente y la segunda vuelta al siguiente mes. De modo que yo creo que hay temas que tienen que ver con la configuración del escenario electoral que nos permitirían, que nos obligan a que esto se resuelva para poder tener una mirada un poco más clara de las cosas. Por ejemplo, claro, si se mantiene la actual ley electoral, pero te digo un tema concreto para ir al tema que tú me preguntas, si se mantiene la actual ley electoral, el Partido Morado tiene 25,000 militantes. Si no los tiene, no es jugador. Por tanto, eventualmente la invitación a Forsyth y a El Solar, hecha con toda amabilidad, podría ser la invitación a un espacio que no va a tener juego, si es que no se resuelven las reglas con las cuales se va a jugar el proceso electoral del año que viene. De modo que me parece muy importante eso. Ahora, básicamente eso en relación, digamos, al contexto. Te vuelvo a repetir, toda conversación es importante. Lo importante es que el centro no sea, creo que tú lo has dicho alguna vez, casi con estas palabras, que el centro no sea un espacio malaguoso, que sepa que hay cosas que conservar de lo que hemos hecho en los últimos 30 años y que sepa bien cuáles, pero que al mismo tiempo sepa que tenemos que desembarazarnos de un conjunto de prácticas que han terminado por evadir competencia, evadir mercado y evadir la inversión privada. Porque cuando tú tienes una adenda que te permite comprar a la autoridad, corromperla, y de ese modo evitar competencia y evitar mercado, pues no estás precisamente operando en las condiciones en las que debe operarse. Y cuando tú capturas... Asumamos que tú logras la inscripción, que Julio Guzmán la logra también. Asumamos que Forsyth termina siendo candidato de Somos Perú, que es lo que se rumorea, y asumamos que Salvador del Solar puede ser candidato también. La propuesta de Alberto Vergara apunta a que si se dispersan las candidaturas del centro, le abrirán la puerta a los populistas de derecha y a los radicales de izquierda, que verían fácil su camino hacia Palacio. No es una propuesta en función de la indigencia e inscripción de los actuales protagonistas o voceros del centro, sino de la necesidad histórica de que algo así ocurra. Empecemos con eso, ya luego para entrar al tema de si el centro puede ser o no el vehículo reformista que el Perú necesita. Pero si fuese solo por eso, digamos, más allá de la inscripción, que de hecho es un problema real, una unidad partidaria o de candidatos de esa naturaleza, ¿es necesaria en el Perú de hoy? ¿O crees tú que mejor es correr por la libre y eventualmente se harán pactos en la segunda vuelta? El sistema electoral te invita a eso, ¿no? A esto último que tú dices. Vamos a correr y vamos a ver quién queda. Yo soy partidario siempre de la conversación, del diálogo y, si es posible, de la concertación de fuerzas. Siempre. Creo que el país lo necesita. Lo que necesita el país es vertebrarse. Somos todavía en muchas cosas y sobre todo en la política un país invertebrado. Y creo que no bastan los caudillos. Son importantes las personalidades, son importantes los liderazgos, son muy importantes, como lo podemos ver en todo este proceso reciente, pero no son suficientes. Necesitamos estructurar el país y para eso se requiere concertar voluntades, siempre. Ahora, a tenor de tu primera respuesta, queda claro que lo que se necesita en el Perú es un shock productivo, económico, que nos enganche en esta realidad geopolítica en la cual Perú podría ser respecto de China lo que México es hoy respecto de los Estados Unidos, o sea, engancharnos en esa locomotora. La pregunta que siempre se puede formular es, ¿esa capacidad de hacer reformas para lograr que eso ocurra pueden surgir de un centro? ¿No es la hora más bien de la derecha económica? Bueno, yo pienso, Juan Carlos, que lo que se necesita, y va a ser no solamente una necesidad peruana, sino también mundial, lo que se necesita es pagar 3 deudas en el Perú y en el mundo. Una deuda ambiental, una deuda ética
y una deuda social. Poner solo el acento en la parte productiva, siendo muy importante, nos puede hacer olvidar que el mejor esfuerzo productivo encalla y naufraga si es que tenemos, por ejemplo, un ambiente en donde prima la corrupción, que es lo que nos ha pasado a nosotros en los últimos 20 o 25 años. Pero adicionalmente, si nuestros esfuerzos productivos no reconvierten nuestras capacidades productivas en el sentido de respetar el ambiente y ser socialmente responsables, entonces la estabilidad, la capacidad de reproducir ese esfuerzo productivo encalla en el tiempo. Un buen proyecto económico en un país plagado de injusticias terminará fracasando. Por tanto, creo que no hay que sesgar el asunto solamente en materia productiva, y viéndolo incluso en materia productiva, eso tiene que ser producir economías amables con el ambiente, porque estamos destruyendo el planeta y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir. Y en nuestro caso tenemos en ese tema una responsabilidad mundial, que es la Amazonía. Entonces tenemos tres temas que tienen que ser colocados en la agenda pública, tanto en el esfuerzo de reconversión productiva, de relanzamiento de la economía, como en el tema de la reforma de nuestras instituciones. Porque igual podemos tener un proceso económico más o menos boyante, pero si tenemos un Estado atrofiado que es funcional a ese manejo económico boyante, vamos a terminar finalmente encallando y no teniendo lo que queremos tener. Por tanto, ahora, las dos grandes tareas históricas de la transición post-Fujimori eran profundizar y ahondar las reformas de segunda generación en materia económica y en materia de construir una auténtica economía de mercado, y dos, construir una institucionalidad democrática que se alejara del autoritarismo de los 90. En ambos temas, la transición ha fracasado en términos históricos. ¿Por qué el país tendría que apostar el 2021 por la continuidad de la transición, como supone el centro histórico que propones? No es la continuidad de la transición no ha habido. Lo que hay es una transición trunca, se quedó con Valentín Paniagua. Empezó ahí, y si tú recuerdas su discurso inaugural, él planteó dos temas fundamentales: la reactivación económica y la reforma política, particularmente la lucha contra la corrupción. Y ahí se quedó. Luego, los gobiernos que siguieron no continuaron con ese esfuerzo de transición política. Al contrario, se quedó eso en el olvido. Yo creo que ese tema tiene que ser colocado hoy día. Y no porque no se haya hecho, no tengamos que hacerlo o no sea la tarea hoy día. ¿Qué tenemos hoy día en el país, Juan Carlos? Tenemos con claridad, la pandemia nos ha desnudado con mucha fuerza. Tenemos un Estado que ha dejado de ser el intérprete del interés público. Y necesitamos recuperar el Estado para el interés público. Tenemos un sistema de salud muy precario, que no explica el comportamiento del gobierno frente a la pandemia, como piensa incluso el propio Alberto Vergara. Basta mirar Vietnam, tiene un sistema de salud más precario que el peruano y no tiene un solo muerto. Pero ese es otro tema. Lo que es verdad es que necesitamos hacer un gran esfuerzo, tanto en materia de salud como de educación, como de seguridad, para que tengamos un Estado que cumpla mínimamente y con calidad esas tareas. Eso está allí pendiente y vamos a tener que hacerlo. He mencionado el tema de la seguridad. La crisis de salud la ha hecho desaparecer de la agenda, pero se va a poner al día dentro de muy poco. Y un esfuerzo de inyectar dinero en la economía nacional supone, en mi opinión, partir de la base. ¿Y cuál es la base? En salud, postas médicas. Lo que ha hecho la diferencia entre Uruguay y Costa Rica, que tienen magníficos resultados en la región, versus los demás, ha sido un gran trabajo de las postas médicas. En segundo lugar, escuelas. No, hoy día estamos intentando tener un sistema a distancia de educación, pero sabemos claramente que hay sectores muy amplios de la población que no se incorporan. La conectividad del país tiene que ser colocada en primer lugar. Sin eso, ni hay reactivación económica, ni hay reforma política, ni hay sistema educativo a distancia o telemedicina. Por tanto, este es un tema también fundamental. Y finalmente, en el tema de la seguridad, necesitamos en todo el país comisarías de calidad. Policía Nacional del Perú, que viven las condiciones en las que viven las actuales comisarías que tenemos, no nos darán seguridad nunca. Pero si tienes esos tres temas, postas médicas con prototipos, escuelas con prototipos, comisarías con prototipos que puedan ser licitados en todo el país y adicionalmente un esfuerzo de infraestructura para comunicar el país que lo necesita, no solamente la comunicación física, sino la conectividad,
Tú tienes aquí un gran esfuerzo de inversión pública y ojalá privada también, que pueda ser convocada, que nos dará pronto los empleos que hoy día la población del Perú está necesitando. De modo ¿Hubieras que intervenido de haber sido presidente en las clínicas privadas? yo creo que no era necesario apelar al artículo 70 de la Constitución. Esa idea me pareció equivocada y lo dije el mismo día en que el presidente lanzaba su discurso sobre esto. El presidente tenía a su mano dos artículos, el artículo 82 de la Ley General de Salud y el artículo 26 de la Ley de Movilización Nacional. Ambos le facultan para usar las capacidades de las clínicas privadas y en general de todo lo que necesite usar en ciertas condiciones. Yo creo que con eso era más que suficiente. Por eso te pregunto, ¿tú hubieras intervenido? No expropiado, porque te leí y desde el comienzo efectivamente te manifestaste en contra de la posibilidad de la expropiación, pero la intervención temporal en la administración de las clínicas, ¿lo hubieras hecho? Si hubiera sido necesario, sí. Si hubiera sido necesario, sí. No sé qué capacidades nos dan las clínicas privadas, por lo que veo en los informes que recibo a través de los medios de comunicación, no son muchas, pero a lo mejor la situación del sistema público de salud es tan desesperada que eso que no es mucho se necesita. Lo que no veo es la necesidad de producir un gran show de fuegos de artificio para prácticamente nada. Eso Ahora, me pero parece innecesario. la reforma de la salud pública no es posible si uno lee además a Pilar Macetti, por ejemplo, en sucesivas entrevistas, sin una reforma radical de los aspectos laborales del empleado público en el sector salud. Solo en salud hay más de 100 sindicatos. La corrupción campea. Pilar Macetti propone un trabajo meritocrático y eso, leído de otra forma, es casi un 5 de abril en el Estado peruano para poder lograr la reforma. ¿Tú, de ser gobierno, estarías dispuesto a algo así? ¿A fajarte en una confrontación con todos los sindicatos de la administración pública peruana? Cuando digo recuperar el Estado para el interés público, hablo de todos los intereses corporativos que medran del Estado. Hay grandes intereses corporativos que limitan la competencia. Hay que ser fuertes frente a ellos. Y hay muy pequeños intereses corporativos que también limitan la competencia. Hay que ser igualmente fuertes. Yo creo que un gobierno tiene que tener la autonomía suficiente de esos intereses corporativos como para poder empezar a ordenar el país. Y he usado adrede la palabra empezar a ordenar. Empezar a ordenar. Porque es una tarea de más largo plazo, pero requerimos que el interés público prime en el Estado. Lo mismo afecta al interés público, por ejemplo, en materia de salud, los monopolios que tienen que ver con el precio de los medicamentos, como el personal que daña un tomógrafo porque a la vuelta de la esquina tiene el tomógrafo particular que le permite venderle servicios al Estado o al contribuyente. Ambos son igual de dañinos y necesitamos que el Estado sea de todos y que vele por el interés de todos. Claro, te preguntaba eso porque hay un prejuicio, voy a decirlo claramente, es un prejuicio porque evidentemente hay que ver en la realidad para poder afinar una constatación real, pero hay el prejuicio de que el centro tiene filiación fanática por las mesas de diálogo, los espacios de concertación, los procesos largos de debate, etcétera, y a la postre no culmina nada. Entonces, muchos dicen, si lo que necesita es mano firme y mano ejecutiva, el centro no está capacitado para eso porque va contra su esencia. En primer lugar, la topografía puede ser engañosa. ¿Qué tenemos hoy en el debate público, Juan Carlos? Tenemos una posición que dice, todo lo hemos hecho bien. Hay algunos pequeños procesos, problemas, pero en realidad tenemos que regresar a lo mismo porque todo lo hemos hecho bien. Es una posición inmovilista. No quiere ningún cambio. Quiere que las cosas sigan como hasta ahora. Y como hasta ahora no pueden seguir, están mal. Hay otra posición que dice, sí, está mal, lo que tenemos que hacer es regresar a políticas estatistas que nos permitan corregir aquello que está mal. Bueno, entre el inmovilismo de hoy y el retorno al pasado, allí yo no estoy al centro. Yo estoy en una línea que mira hacia adelante. ¿Y hacia adelante qué se nos abre? Se nos abre la necesidad de tomar decisiones fuertes, bien informadas, que nos permitan
sentar las bases para que en efecto en el Perú haya competencia, haya mercado, haya inversión pública y privada, pero que no haya captura del Estado, que no haya anillos de corrupción que tuercen la voluntad, que establecen una agenda que no es la agenda del país, que construye lo que no se necesita y no construye lo que se necesita. Y eso supone decisiones del Ejecutivo. Por eso digo un Ejecutivo suficientemente convencido de una visión de que podemos lograr ser un país desarrollado en los próximos 20 o 25 años sobre la base de una fuerza joven laboral que es una ventaja frente a otros países del mundo, pero al mismo tiempo no solamente convencido de su visión, sino con la capacidad de ejecutar aquello que piensa. El otro día participé en una de estas conversaciones vía este mismo sistema de comunicación que organizó el programa de alta dirección de la Universidad de Piura. Tuvieron a bien invitarme junto con Carlos Newhouse. Él expuso su experiencia de los Panamericanos y cómo fue posible tener una gestión relativamente exitosa del asunto. Y a mí me pidieron que expusiera la acción del Estado peruano frente al niño costero, que fue la que me tocó a mí coordinar por encargo del presidente Kuczynski entonces. Ambos ejemplos fueron puestos por los organizadores como ejemplos de buenas prácticas, de que las cosas cuando uno encuentra la ruta adecuada y tiene liderazgo que pueda ejecutar políticas, se pueden hacer. Yo estoy muy orgulloso de lo que hice en el niño costero. Ahí no hubo muchas mesitas, como dices tú, pero hubo gran concertación. El país fue unificado, fue unido, y no solamente por la desgracia, fue una operación política también. Y todos los partidos políticos sobre la estructura de lo que era el COEN, el gobierno hecho comando de operaciones de emergencia y la estructura básica de las Fuerzas Armadas con las capacidades de vivienda, de transporte, de salud, del interior, de todos los ministerios, y adicionalmente con la movilización de la sociedad. Lo mismo la señora que llevaba un litro de agua para entregarla a los damnificados, como las grandes empresas que nos colocaron una enorme cantidad de apoyo, 6.000 toneladas métricas de ayuda humanitaria que fueron presentadas por nosotros, y que mostraron que el país puede unirse y puede hacer cosas si sabe claramente a dónde va y si hay la vocación honesta de hacer las cosas bien. La derecha empresarial pide básicamente tres cosas y seguramente te las van a plantear si tienes ocasión de reunirte con ella. Y es, uno, la privatización de Petroperú y Sedapal. Dos, la flexibilización de la legislación laboral, sobre todo en materia de despidos. Ese es el pedido unánime de los gremios empresariales. Y tres, la puesta en marcha de los megaproyectos mineros que tanto conflicto social genera. ¿Qué propones al respecto de esos tres temas? Bueno, sobre la privatización, o sea, la posibilidad de despedir, creo que hemos visto que muchas capacidades de despido se han ejecutado en las últimas semanas a propósito de la pandemia, de muy distintas maneras. Pero vamos al tema minero. Empecemos por ahí. Yo he hablado muchas veces, he tratado de seguir el tema en Tía María. Y hay la idea, y la vuelvo a escuchar nuevamente en el debate público, de que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener resultados diferentes. Y ya veo la insistencia y la persistencia en seguir haciendo lo mismo para tener el mismo resultado. Movilización, muertos en las calles y paralización de los pueblos. Si esa es la ruta, estamos equivocados. Hay que intentar otra ruta. Y esa ruta supone componer el contexto, el ambiente en el cual se van a generar esas inversiones que son necesarias para el país, cuando son necesarias para el país. Algunas habrá que afectan tanto el espacio en el que se desenvuelven que no serán necesarias, pero otras son absolutamente imprescindibles. Tía María, ¿cuál es el tema en Tía María? Por lo menos como lo veo yo. Tú tienes en Tía María la mina, digamos, las dos minas están a la espalda del valle, ¿no? Detrás del cerro. Más arriba la de oro, más abajo la de cobre. Y del otro lado del cerro tienes el valle, el Tambo, que necesita algunas cosas. Por ejemplo, necesita una presa que le permita reservar el agua, canalizar esa presa para llevarla hacia el valle, administrarla. ¿Qué daría eso en el valle? Daría la posibilidad de tener 2 cosechas al año, pero daría algo tan importante como aquello. Tratar el agua, que hoy día tiene una alta proporción de arsénico, e impide que los productos agrarios del Valle de Tambo sean exportables, porque tienen tanto arsénico que terminan teniendo indicadores que no son aceptables en el mercado internacional. Esa agua podría ser tratada en la parte de agua. Y de esa manera tú tienes una posibilidad de comenzar a trabajar seriamente, consistentemente con los productores agrarios. Al mismo tiempo tienes en la parte alta del valle a los viejos habitantes de la zona que son aymaras, que lo que necesitan o lo que quieren son espacios también de agricultura
alrededor de lo que es la vieja hacienda de Chucarapi, que hoy día prácticamente no es del dueño que firma nominalmente los papeles que lo nombran tal, sino es la SUNAT, porque le deben tanto a la SUNAT que finalmente la SUNAT es la propietaria. Un caso parecido al de Tumán, en donde es SUNAT la que es propietaria, pero hay una serie de mecanismos legales que hacen que eso se ejecute y se ejecute para que pueda entrar realmente en el mercado. Bueno, allí tienes un espacio en el cual puedes resolver las demandas de los productores de la parte alta del valle. En ese proceso, en ese esfuerzo, tú construyes la red política y social de confianza, que es lo que no hay en la zona. Es lo que, ¿por qué se opone? Además de intereses que hay en la zona de evitar que se encarezca la fuerza de trabajo, porque la presencia de la mina significará eso en su momento, también hay desconfianza. Se mueven en ese contexto de desconfianza. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que no se ha hecho? Construir confianza. Y construir confianza con hechos. Como dice el viejo refrán, obras son amores y no buenas razones. Por tanto, ese esfuerzo hay que hacerlo estudiando cada caso, en cada circunstancia, de modo que ese proceso de enfrentar los temas sociales de cada región nos permita construir ese colchón de confianza que permita luego un diálogo fluido con la inversión privada, con el desarrollo de los proyectos mineros y con la construcción de una autoridad pública que esté dispuesta a que si en efecto el proyecto minero contamina y contamina la producción agraria de la zona, sea detenido. Porque tienen que haber compromisos claros de todos. Por eso digo, recuperar el Estado para el interés público. Un Estado que efectivamente cumpla su rol de velar por el interés de todos y que en ese esfuerzo logre las composiciones que nos permitan ir paso a paso, dando pasos adelante. Creo que lo mismo se aplica para los otros dos temas que tú mencionas. Hay que estudiar cada caso, cada circunstancia y encontrar las salidas. Por ejemplo, veo en otros países que se intercambia la posibilidad de libre juego del mercado en materia laboral a cambio de seguro de desempleo o de un muy buen seguro público de salud. Bueno, estudiemos posibilidades. Lo que no puede seguir siendo, Juan Carlos, es que un sector de la población en el Perú siempre tenga todas las condiciones, todas las comodidades, todos los apoyos y una vasta parte de nuestra población no tenga nunca el apoyo del Estado. Que es un poco la situación en la que estamos hoy día. Mientras tú y yo hablamos, hay miles de peruanos que están solos en sus casas, medio muriendo. Porque la salud pública está estallada, está colapsada, y la salud privada es tan cara que ni siquiera pueden imaginarse pensar en ella, y están solos en su casa muriendo. Miles. Bueno, eso no puede seguir ocurriendo. Y eso es lo que tiene que cambiarse. ¿Te sientes justamente tratado en términos políticos cuando se te indica como representante del vizcarrismo sin Vizcarra? La verdad es que me parece, dijeron también que era su asesor, corrió la fábula hace un par de años de que hubiera un asesor en la sombra, el asesor secreto de Martín. No, creo que están equivocados. Yo te acabo de decir una forma de salida, por ejemplo, para el tema de Tía María. Yo no soy de los que dice una cosa en público y hace otra cosa en privado. Yo lo que digo, lo he pensado, lo sostengo y lo voy a intentar hacer. De modo que no me parece que sea una buena forma de definirme. Creo que soy un animalito un poco más complejo. Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la entrevista. Siempre es un placer hablar contigo, Juan Carlos. Muy bien. Muchas gracias, amigos de La Mula, por habernos seguido en este espacio de entrevistas de Luz Roja. Hasta una próxima oportunidad.